¿Qué pasa cuando un creativo con 25 años de experiencia que vivió la era dorada, por así llamarlo, de HBO y ahora navega TikTok, se enfrenta cara a cara con la inteligencia artificial? ¿Es colaboración o competencia? ¿Evolución o extinción? Bienvenidos a Alex. Soy Alex López y hoy tenemos una conversación que muchos creativos están evitando tener. Nuestro invitado es Pedro González, un crack de la industria creativa que ha sido testigo de revoluciones tecnológicas que parecían imposibles. Desde dirigir campañas para HBO Latinoamérica hasta producir contenido para TikTok en 2024. Ha ganado oros en festivales internacionales, ha lanzado canales de televisión completos y ahora está experimentando con IA. Pedro ha visto nacer y morir formatos. Ha sobrevivido a la llegada del streaming, del internet, de las redes sociales, pero dice que esto es diferente, que la IA no es solo otra herramienta más. Hoy vamos a hablar sin filtros, sin el discurso corporativo, sin las respuestas políticamente correctas. Vamos a entrar en territorios incómodos. ¿La IA nos está reemplazando o nos está liberando? ¿Somos creativos usando IA o somos operadores de máquinas creativas? Pedro, bienvenido y preparémonos para una conversación que probablemente muchos no quieran escuchar. Gracias, Alex, y estoy seguro que así será. Hay muchas cosas que conversar sobre estos temas que quizás no sean tan cómodos, pero alguien tiene que dar la conversación y de por sí, te agradezco el espacio y tu mirada además especial a estos temas por estar justamente involucrado no solo en procesos creativos, sino además ahora con todo este tema de procesos legales, que tanto hace falta entender en este mundo de la creación. Sí, digamos, entremos en materia. En estos días creo que vimos un documento que acabamos de leer sobre un proyecto de ley de IA que se está discutiendo en Colombia. Como creativo con más de 25 años de experiencia, ¿sientes que necesitemos regular? ¿Necesitamos que nos regulen o preferirías que nos dejen experimentar libremente? Fíjate que sí, estuve haciendo un repaso a ese documento de proyecto que tienen sobre todo de regulación, porque ni siquiera se podría llamar un documento de proyecto de ley sobre la IA, sino más un tema de regulatorio, ¿no? Y siento que sí nos falta mucho por recorrer y mucho por entender sobre todo. Creo que hay muchos vacíos justamente a nivel legal, no solamente en Colombia, siento que también a nivel mundial hay muchos vacíos. Hay poco entendimiento real de los alcances que tiene una tecnología como la inteligencia artificial. Y sobre todo por los esquemas de límites, ¿no? Porque yo sí considero que toda herramienta debe tener algún límite de uso, ¿no? Independientemente del para qué la estés usando o utilizando esa herramienta. Sí, puedes utilizar herramientas para salvar vidas. Generalmente una computadora puede servir para eso. Pero el uso que tú le das rutinariamente a lo mejor tampoco te beneficia tanto a ti en términos de salud. Y el hecho de que no exista un ente que regule la cantidad de horas en las que tú puedes pasar conectado a un dispositivo, sea cual sea, está interfiriendo en tu salud. Y el hecho de que un ente no pueda participar en eso, al final eso sí se convierte en un costo y en un gasto para esa estructura, ¿no? Llámese gobierno, estado, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te enfermes significa que el estado de alguna manera tiene que proveerte a ti ese sistema de salud. Entonces, fíjate que uno cree que son detalles muy tontos y que no, que legalmente todavía hay cosas que como son guabinosas o están como medio en una nebulosa y nadie las entiende bien. Las podemos ver como legales, puedo cruzar esa línea, pero nadie me dice nada. Y cuando hablamos en el mundo ya publicitario, y ahí yo sí me quiero ubicar un poco más en lo que es el mundo publicitario en Latinoamérica y específicamente en Colombia, generalmente la publicidad se da esos permisos porque cree y siente que tiene esos permisos. Pero evidentemente al no tener una regulación clara
al no tener un proyecto de ley que de verdad diga y limite los usos, porque el uso no es solamente tiene que ver con un tema de tiempos o alcances, sino tiene que ver también con temas de en manos de quién está, ¿no?, esa tecnología hoy en día, y quién la puede utilizar y cómo la puede utilizar y para qué la va a utilizar. O sea, hay muchas cosas que sí quedan flotando y que creo que evidentemente tenemos que seguir trabajando en informar a las personas, en informarnos a nosotros como profesionales y traer también algo a conciencia, que es la moral que también se está diluyendo, ¿no? O sea, la moral humana, en cierto modo, que se diluye por toda esta inmediatez, ¿no? Es un tema complejo. Pero bueno, Pedro, seamos honestos, cuando uno usa IA para crear, alguna vez te has preguntado, ¿esto es realmente mío? Cuéntanos de esa primera vez que usaste IA y qué sentiste. Es muy loco eso que preguntas, porque precisamente, Alex, en términos de derechos, ¿no?, derechos, y lo que planteas acá es un tema de derechos de autor, se puede traducir así, ¿no?, para todo creador. O sea, el hecho de que tú hagas una obra, sea una pintura, una escultura, escribir un libro, un poema, hacer un videoclip. Evidentemente hay una carga creativa y de autoría, ¿no?, propia, porque tú estás entregando una parte de ti, una parte de tu ingenio y de tus habilidades para hacer o materializar eso, ¿no?, que lo podemos llamar arte, lo podemos llamar evidentemente derechos por registro, ¿no?, o sea, lo que hablamos de derecho de autor. La IA también tiene líneas muy delgadas e invisibles, ¿no?, con esos temas. La primera vez que yo me acerqué a la IA generativa, que creo que es la que evidentemente en este momento trae todos estos temas a la mesa, fue en ese momento, estando en pandemia de hecho, y que empieza a salir todo este tema de Midjourney. No sé si recuerdas el tema de Midjourney, que empezó a soltar como unas invitaciones, era por invitación, y ellos decían si te aceptaban o no te aceptaban, tú te inscribías en una lista de espera, ellos luego te daban un acceso, y el acceso te lo daban a un canal de Discord, que era donde ellos acumulaban a todas las personas que iban pidiendo esos accesos y te daban, creo que era hasta 4 oportunidades para intentar tú generar algo desde un prompt, desde decir algo, pedirle algo a una inteligencia artificial para que ella te lo tradujera luego en una imagen. Era Midjourney. En ese momento, evidentemente, había muchas más inteligencias artificiales rodando, y muchas de ellas venían ya, por ejemplo, en los temas de chat. Una de las primeras inteligencias artificiales vienen desde ahí, desde estos robots o estos bots que te hacen respuestas automatizadas en chats. Pero cuando uno realmente sabe que tú estás pidiéndole, dándole una orden específica en teoría a una máquina para que te dé un resultado, ahí empiezas a decir como, bueno, no sé a dónde nos puede llevar, ¿no? Eso fue la pregunta que yo me hice honestamente en ese momento. Recuerdo, y voy a compartir contigo esas primeras imágenes, porque además yo recuerdo que le pedí algo muy loco, era como que me tradujera un mundo, como si fuera un mundo acuático, pero a su vez, fusionado con el espacio. Entonces, mostró como unas figuras que eran como unos sea monkeys, pero, intervenidos con esteroides, todos deformes. ¿Hace cuánto fue eso? Hace, unos 3, 4 años, más o menos. Tampoco es que te estoy hablando, y te estoy contando esto como se lo contaría a mi hija, casi como si fuera una historia de cuando yo estudiaba y tenía tu edad. No, eso pasó hace nada. Y es eso, esa interacción también me hizo pensar hasta dónde puede llegar esto. Y obviamente hoy me ha sorprendido mucho más. Yo te lo juro, y no creo que mucha gente tuviera esa visión de, bueno, es que la inteligencia artificial nos va a llevar por este camino recto hacia la destrucción o
o la próxima evolución de la humanidad. No sé, yo no tenía esa percepción y de verdad me ha sorprendido mucho a lo que hemos llegado en este gap de 4 años. O sea, si esto ha pasado desde que dijeron esto existe y lo soltaron a la calle. ¿Qué más llegan los genios? De aquí, no quiero saber de aquí a 4 años más dónde estaremos. Digamos, la parte legal creo que tiene un vacío inmenso todavía, pero entonces, digamos, a mí me gustaría hacer como ejercicios como, por ejemplo, imagínate que Sony, bueno, cualquier canal te pide una campaña y te dice, puedes usar IA, pero necesitamos estar 100% seguros legalmente. ¿Cómo cambia eso en tu proceso creativo sabiendo que hay ojos legales encima? Lo primero que hago es que te llamo a ti, Alex. Eso es lo primero que voy a hacer, es llamarte a ti. Y no lo digo en broma, o sea, lo digo muy en serio, porque legalmente, o sea, y tú que estás en ese tema del mundo legal, entenderás lo que te voy a decir ahora, pero siempre hay una interpretación, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede, de lo que dice la ley a rajatabla y de cómo uno la puede aplicar al mundo real, ¿no? Porque no todos los casos pueden ser medidos con la misma regla, así claro, sencillo. Además va a una velocidad que uno dice, eso, hoy voy a regular algo hoy, mañana ya... A eso quería llegar, es como, yo sé que hay unas limitantes, hay unas reglas, pero al final también hay algo que no estamos midiendo y que no podemos medir y que eso es lo que no estamos controlando tampoco, que es el tiempo. O sea, estamos tan acelerados ahora que es lo que tú dices, yo no sé si lo que a mí me sirve hoy me va a servir mañana y mucho menos pasado, o cuánto yo de verdad puedo proyectar hacia adelante y estar cubierto en ese tipo de cosas legalmente. O sea, si no camino de la mano con personas que estén de verdad sumergidas en el tema legal y que además estén trabajando activamente en esto, porque como te digo, y tú también lo sabes, no hay en este momento un piso, como te digo, sólido en el cual pararse y por lo menos arrancar de ahí. Todavía no existe ese piso. Se está construyendo y todavía son arenas movedizas, ¿no? Donde no sabes si piso acá me hundo, pero créeme que todavía donde pises te embarras, ¿no? Entonces, sí, hay que estar muy acompañado legalmente de aquí en adelante con ese proceso. Pero entonces tú que has vivido desde la época de HBO hasta TikTok, ¿la IA te da la misma sensación que cuando llegó el internet o esto es diferente? ¿Qué te da más miedo? ¿Que la IA nos reemplace o que no sepamos usarla? Definitivamente la IA es otra cosa. O sea, internet sí. Recuerdo que la llegada de internet, y eso me hace sentir que soy muy viejo, pero a la vez no soy viejo, o sea, no sé, ando como en esa disyuntiva en mi cabeza. Pero cuando llegó internet era un boom porque era conexión, ¿no? Era una apertura a un mundo desconocido, y que internet te podía mostrar. Sonaba así, en Venezuela era como aquí que sonaba como sí, era por teléfono, con el módem, que tenías que llamar, tenías que llamar como y ligar a que de verdad se conectara y esperar que se conectara, o sea, como una llamada que alguien le recibía, y cruzando los dedos que se conecte, porque si no era todo el proceso otra vez. Un proceso como de 5 minutos mientras se y los procesadores eran de llamado, media mega y todo era con cables. Entonces, claro, o sea, sí fue disruptivo, sin duda alguna, pero incluso, o sea, el internet es algo que yo aún le puedo explicar hoy en día a una persona, a mi mamá, a mi papá. Pero la inteligencia artificial no es otra cosa. La inteligencia artificial ya no es solamente conexión, es hiperconexión. La inteligencia artificial ya no es acceso al conocimiento, sino es expansión del conocimiento. La inteligencia artificial ya no es como fue en internet en ese momento, una plataforma que te permitía instalar herramientas para su uso.
y te permitía estar conectado con otras personas en otras latitudes. Te lo permite hoy en día, sigue siendo ese el canal. Pero te permite esa conexión de otras personas y donde empezaste a crear y a generar trabajos, por ejemplo, que antes uno veía imposible el poder trabajar a través de una plataforma con una persona que estaba en Nueva York. A mí esto que para nosotros hoy en día es normal, decir, es que sí, yo estoy trabajando con Carlos que está en Madrid, me tengo que adaptar un poco sus horarios nomás, pero sí, yo estoy haciendo un proyecto con él y vamos haciendo esto, yo estoy grabando cosas para él y estoy en remoto. Eso antes era no solamente impensado, sino que cuando lo lograbas eras un dios. O sea, la gente no entendía cómo demonios hacías tú, por ejemplo, para trabajar con un artista en Nueva York. Y a mí me tocó hacer eso a través de internet, pero a su vez a través de lo que eran los inicios de esas redes sociales donde las personas empezaban a compartir cosas. En este caso no fue Facebook, sino fue MySpace. A través de MySpace, que era como el Facebook de los artistas. Ahí estaban los músicos, artistas plásticos, escritores, o sea, todo lo que... ¿Cuál fue el que se murió por Metallica? Napster, ¿no? Napster, sí, pero eso, sí, pero ya eso era otra cosa, ¿no? Porque Napster era más un tema de intercambio de archivos que tenían que ver obviamente con música. Pero en el caso de MySpace, tú podías crear un perfil como artista. Tú eras un director de, por ejemplo, en esa época, yo que me dedicaba artísticamente a ser DJ y a dirigir videos musicales para artistas en mi país, para mí MySpace era un lugar, o sea, fantástico, porque conectabas con artistas de todo el mundo, y lo mejor era que si tú veías que, por ejemplo, tenías una conexión, como a mí me pasó en su momento, con la cantante líder de una banda llamada Brazilian Girls, si ella tenía un perfil, era su perfil y lo manejaba ella y respondía a ella, y ella cargaba su música y cargaba sus cosas. Y si tú escribías en su muro y dejabas mensajes, ella era la que lo leía y si quería te respondía o no. Y así logré yo hacer un video a distancia con Brazilian Girl. Hago un video que dirijo a la distancia y armamos grupos, armamos equipos de producción. Yo desde Venezuela, desde Caracas, haciendo toda la idea de qué era lo que iban a hacer ellos dentro de ese video, ellos cuadrando desde Nueva York locaciones y equipos de producción y cámaras, haciendo storyboard, haciéndolo con un amigo que en ese momento vivía en Miami, y todo eso lo hacíamos a través de MySpace y con un Dropbox, que era donde compartíamos el material. Y así editamos, hicimos postproducción, colorización. O sea, esa era la herramienta en ese momento. Hoy en día la inteligencia artificial ya no te deja solamente en ese plano, sino que hace que todo eso, que era una cajita de herramientas donde tú tenías 10, se convierta en 1000, nada más con que tú apretes un botón. Y que ya tú tengas un acceso, o sea, a un conocimiento que antes era impensable tenerlo. De hecho, hoy en día no lo tenemos nosotros. Nuestra capacidad de desarrollo del cerebro es un máximo en este momento de un 10%, por lo menos comprobado científicamente. Esto nos hace exponenciarnos, y además utilizando una memoria que no es nuestra. O sea, es algo que yo no tengo que instalar en mi disco duro. Sí, digamos que ahí digamos, entra, digamos, qué es inspiración, qué es plagio. Sí, o sea, creo que ahora sobre todo las agencias son las que deben estar, pues, como les está generando un poco de pánico a ellas, porque, pues, no sé, a mí me intriga que cómo se siente estar explicando tu valor cuando la máquina trabaja gratis. Pues gratis entre comillas, porque ese es un punto que quiero tocar, pues que toquemos más adelante, eso de que no, las inteligencias artificiales y no sé qué, y gratis, y yo digo gratis, pues yo que también las he navegado por, no sé, 1 año y medio, 2, digo gratis, pues hasta un punto. De ahí en adelante ya con todo lo que te están vendiendo ahorita, que imágenes, video creado de una fotografía,
Ah, ok, y el avatar, pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, pero entonces ahí, digamos, lo que quería que habláramos un poco era esa tensión entre la inspiración y el plagio. Eh, es que sí, o sea, el tema complejo que da esta discusión es que en la medida en que yo utilice una inteligencia artificial generativa, los resultados que se esperan, puede haber una confusión en lo hizo la máquina o lo hice yo a través de una máquina o lo hizo una máquina utilizándome a mí de alguna manera, ¿no? También. Claro, pero por ejemplo, si yo digamos, entreno una IA con el estilo, digamos, voy a decir una marca, voy a decir Pixar, y creo algo parecido, tú como creativo, ¿dónde trazas la línea? ¿Es inspiración o es robo? Bueno. Pero por eso te digo, o sea, en esa medida en que entendemos que la relación que tenemos nosotros humanos con la inteligencia artificial es una herramienta exponencial, que lo que hace es exponenciar lo que nosotros ya traemos como habilidades y las cosas que hemos aprendido, ojo, porque el hecho de que tengamos acceso ahora a toda esa información no quiere decir que hoy yo nunca estudié para ser diseñador gráfico y ahora soy diseñador gráfico porque sé usar Canva, ¿entiendes? O porque le pongo un prompt a ChatGPT o a Midjourney o cualquiera de estos generadores de imágenes o al nuevo, por ejemplo, de Google, que es uno de los más miedosos en este momento, que tú le digas como, bueno, sí, o sea, yo te doy una orden y ya lo que me botas ahí, eso es. Y, o sea, hay, como tú dices, delgadas líneas entre la utilización de esos elementos con los que estamos entrenando la inteligencia artificial, ¿cierto? Para generar otras cosas que yo puedo llamar como de valor propio. O sea, no puedo llamar yo de valor propio el hecho de que yo le haya dicho a la inteligencia artificial, toma mi foto, una foto que es mía, de mi autoría, por así decirlo, pero bueno, es una selfie, y conviértela en el estilo Ghibli. Estilo Ghibli, mi foto, entonces, pero es mía, solo que yo utilicé el estilo Ghibli y tengo derecho a eso. Sí. O sea, al final ahí es donde todavía hay un vacío. Hay un gran vacío, porque además, y ese fue un tema muy interesante. No sé si quieres esperar qué pasa. El tema de estudio Ghibli fue un tema muy interesante y un caso de estudio también muy interesante, en muchos términos también a nivel de derecho y derechos de autor. ¿Por qué? Porque fue una inteligencia artificial lanzada y entrenada en secreto con estilos de animación de un estudio en particular, ¿no? Que todos conocemos y que hemos admirado y que han tenido películas ganadoras del Oscar. Que incluso Colombia tiene una historia muy cómica sobre ese tema y la última película y la supuesta participación de una animadora colombiana. Muy cómico eso. Entonces imagínate eso, o sea, ya de por sí, si ese planteamiento de ella estuvo errado, imagínate el planteamiento de millones de personas tontas que se volcaron a pedir una foto suya o una interpretación suya en el estilo de un estudio japonés. Cuando se interpela esto y sale el dueño de ese estudio japonés a decir que lo que están haciendo es matando la creatividad y matando el arte, es precisamente porque a ese señor no le dieron un solo centavo por ese entrenamiento de esa máquina. Y al no entrenar al no darle un solo centavo, es decir, ¿qué están haciendo ellos? Están aprovechando un estilo y sencillamente entrenando una inteligencia artificial y ella interpretó que ahora todas las fotos las tiene que hacer en ese estilo porque no pasó con Disney. Porque si tú entras a esa misma inteligencia a la que le pedías el estudio Ghibli, le pedías una al estilo Pixar y no te la sacan, al menos que estés pagando por ella. ¿Por qué? Porque ahí sí hay pagos de derechos. Entonces, es importante en términos de derechos
no solamente protegerse en base a lo que está pasando en Estados Unidos, no, y a lo que está pasando en Estados Unidos, que es generalmente quienes están creando todos estos negocios. O sea, donde se instalan y se desarrollan la mayoría de estos negocios. Ojo, hay mucha participación de diferentes países que funcionan como grandes granjas de cerebros que trabajan para la tecnología, como India, evidentemente, pero en Latinoamérica hay un gran boom entre Argentina, Colombia y México, y Venezuela incluso, donde hay muchas personas que están trabajando para este tipo de compañías, que son compañías digitales, pero que en ese sentido, como te digo, o sea, ¿dónde está esa delgada línea en Estados Unidos están en teoría llevando la bandera de lo que es la reglamentación de esto, pero al final ellos mismos se están saltando cosas que violan derechos de otras naciones o de otros países, de otros artistas, por el simple hecho de no estar en Estados Unidos? Entonces eso también es algo donde uno tiene que abrir los ojitos y estar muy pilas. Claro, y no sé, digamos, siguiendo con, digamos, nuestras dinámicas diarias, no sé si has tenido la pena con el cliente que te dice, ¿por qué me cobran tanto si la IA no hace nada? ¿Cómo le explican el valor en la era de la automática? Bueno, fíjate que me sacas un ejemplo hasta reciente, que de hecho hice una publicación en mi perfil de LinkedIn sobre eso, que allí en mi perfil me dedico mucho a hablar de estos temas así sin pelos en la lengua, ¿no? Y tratar también de instruir a la gente en esas cosas que nadie te dice, ¿no? Y exactamente, no pases por ahí en lo posible, ¿no? O sea, obviamente te da un aprendizaje el embarrarla, pero a veces sí es bueno decirle a los demás, hey, no pases por acá, ¿no? Porque te vas a caer seguro. Pero más allá de eso, hice un post justamente sobre una solicitud que me habían hecho de un reel. Está muy de moda y bueno, muchos de mis clientes también estamos trabajando en crear perfiles de marcas que hablen de una manera diferente, ¿no? O sea, y de una manera diferente es no haciendo obviamente la típica venta, te quiero vender, o te cuento una historia porque el storytelling está de moda, te cuento una historia, pero al final te muestro una oferta, una venta, un logo, o sea, siguen haciendo las cosas como no se deben hacer, o por lo menos no ahora, no con estas nuevas generaciones que ya no están creyendo en eso. Y me dicen, hey, si tú me haces un reel para publicarlo en mis redes y tal, eso es barato, ¿no? Son un reelcito que 50,000 pesos, 100,000 pesos. Aquí. La gente tiene, obviamente, como hay ahora esa percepción de que la IA lo hace todo y que, como te acabo de decir, yo no soy diseñador pero tengo Canva. Yo no sé escribir, o sea, no sé redactar muy bien, a mí se me van quizás mejores los números, no sé redactar muy bien, pero si yo le digo a ChatGPT que me escriba un artículo, yo lo escribo y lo pongo a mi nombre como si fuera mi idea. ¿Y quién me va a decir que no? Ese es el pensamiento humano, el que tenemos ahora, el que tiene la mayoría de las personas. Y lamento decir que para esos que van en pro de que sí, la IA va en pro de eliminar cosas, eso no es real. La IA no te va a sustituir. Y más allá de que no te vaya a sustituir, lo que sí va a hacer es sacarte del juego si no la entiendes, si no entiendes para qué funciona, si no entiendes cómo la puedes usar en la medida en lo que tú sí sabes hacer, ¿no? Porque es lo que te digo, el hecho de que tengas Canva y Canva funciona con inteligencia artificial y puede ser muy predictiva en términos de lo que tú le vas a solicitar para darte un resultado, o sea, al revés, o sea, ese resultado no te hace a ti diseñador, no te hace a ti ahora un experto en diseño web, no te hace a ti un experto en diseño para videos. ¿Por qué? Porque para eso también se estudia. Recordemos que la inteligencia artificial te va a dar un resultado
según lo que tú le pidas. Y mientras más sepas, mientras más estudies, mientras más te prepares en lo que a ti te apasiona, esa solicitud que tú le vas a hacer a esa herramienta va a ser mejor y de mejor calidad, y por ende el resultado va a ser mejor y de mejor calidad. Solo así existe esa relación. Las agencias están asustadas, sin duda. Sienten que van a desaparecer, y de hecho hay amenazas reales. O sea, por ahí sale nuestro amigo Zuck a decir que él cree que las agencias como existen hoy en día van a desaparecer por su propuesta ahora de comercialización, donde hay una inteligencia artificial que te va a crear incluso hasta el negocio. Claro, pero si mañana sale una ley que dice todo contenido hecho con IA debe estar marcado, ¿cómo crees que eso cambiará la industria? ¿Los clientes lo verían como algo menor? O, pero es que la gente va a saber que eso fue hecho con una inteligencia artificial, entonces no es real. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? En cierto modo ya existe, ¿no? Esa regulación existe. O sea, si tú generas imágenes, sobre todo imágenes estáticas, ya hay una forma de tú rastrear cada archivo generado por IA, eso sí. O sea, y eso sí creo que es una ley que existe en todos lados. O sea, para tú poder tener una IA generativa, tienes que aplicarle un código que deje rastros, ¿no? O sea, que tú puedas rastrear un poco el origen, ¿no? de ese archivo, por así decirlo. Ya existe, solo que no en todos no en todas las plataformas es visible, ¿no? Y ahí es donde está el truco. O sea, yo como un canal de noticias, yo puedo crear un video hoy en día el video perdió credibilidad, y estaba leyendo justamente hoy antes de venir acá un artículo que hablaba sobre eso, sobre el mal que sí le ha hecho la inteligencia artificial generativa al video. El video antes era una herramienta legalmente probatoria. O sea, si eso existía en video, el video era una prueba fehaciente de que un hecho había ocurrido, ¿cierto? Sí, pero sabíamos y sabemos que habían formas de manipular, y siempre ha habido formas de manipular, pero exactamente, ahora no es solamente un tema de manipulación, ahora ya no es solamente un cuestionamiento si en la grabación estoy viendo lo que de verdad pasó o no, sino ahora literalmente es saber y tener la duda de si cada cosa y cada elemento que estás viendo es real o no. Desde el mismo personaje, desde tu avatar, por ejemplo. Alex me está hablando en este video, pero ya va, ¿de verdad es Alex? Porque puede ser su avatar. Pero ahí ya no estamos notando una diferencia. Por eso te digo, es peligro. Eso sí es peligroso. Y como eso sí no tiene una marca, la gente puede tragarse una noticia así, pero completita. Bueno, llevémoslo ya a un terreno más personal, porque al final detrás de cada decisión creativa hay personas, ¿cierto? Y esas personas están divididas. En tus equipos de trabajo hay división entre los que abrazan la IA y los que la rechazan. ¿Cómo manejas esa tensión creativa? Y parte de lo que a mí siempre me ha gustado en términos de liderar equipos creativos es impulsar siempre hacia la evolución, ¿no? Nunca frenar ni coartar, y más bien, si tú vas a matar cosas, mátala con la curiosidad, ¿no? O sea, un poco, o sea, tener ese ímpetu creativo de si salió esta herramienta, no la puedo satanizar si no la he probado, ¿no? O si no sé para qué es, si no sé para qué sirve, para qué funciona esta. O sea, es también como ver ese gap y cómo uno lo reduce, ¿no? En esos términos. Sobre todo en términos de colaboración, ¿no? Entonces creo que lo más importante y lo que debemos hacer, y creo que como generación X, por lo menos en mi caso, siempre he tenido la curiosidad de qué viene ahora, y no quedarse en, es que ya lo que viene no va conmigo y me aplastó y me pasó por encima.
Si uno mantiene esa curiosidad y mantienes la curiosidad de aprender, o sea, por ejemplo, también algo que para mí es fundamental, el hecho de tener una hija ahora adolescente que con todo lo que uno dice, uy, tener un hijo adolescente en esta época, qué locura, pero también para mí en cierto modo es una bendición y en cierto modo no es una bendición. ¿Por qué? Porque me hace entender el cómo es esta misma tecnología que estoy viendo yo, que aparece ahora, y el cómo ellos lo conviven y cómo tratan ellos la tecnología. Te das cuenta también un poco el para qué puede servir a futuro, ¿no? Entonces, es esa conexión constante la que tenemos que mantener para este progreso, porque si no, esto... Pero precisamente, digamos, con eso, o sea, si proyéctate 5 años, ¿cómo crees que van a ser las agencias creativas? ¿Seguirán existiendo los creativos puros o todos seremos directores de IA? Sí, bueno, ahí de lo que hablábamos en esa proyección, Alex, en la utilización, la gente de AI&Ad sacaron su último reporte 2025 donde hablan de la creatividad y la inteligencia artificial. Y justamente ellos ahí desmenuzan varios puntos de cambio que tenemos que adoptar ahora a partir de esta nueva era de inteligencia artificial y la creatividad humana. Y hay un punto en particular que habla sobre el tema de las agencias, ¿no? Y sobre todo en temas de agencias, sobre el relacionamiento de ahora en adelante con sus clientes. Porque pasa eso que tú dices, que un cliente ahora te puede decir, hey, porque tú me vas a cobrar todo esto como una agencia y como una estructura, si ya hay herramientas donde una sola persona puede generar todo el trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el lado del relacionamiento, donde las que van a realmente sobrevivir, hay unas que de verdad sí tienen fecha de vencimiento. Y son las que definitivamente no entiendan cómo funciona o cómo va a funcionar realmente esta herramienta en pro de lo que saben hacer. Lo otro es que las que van a sobrevivir son aquellas que van a entender la inteligencia artificial como una herramienta, vuelvo, insisto, que potencia todo lo que ellas ya ofrecen en este momento a sus clientes. Y evidentemente lo que va a hacer que una cosa sea ganadora u otra es cómo tú de verdad lo comunicas, cómo se lo haces saber a tu cliente. ¿Qué quiere decir esto? Sí, mucha gente pensará, ahora van a haber directores de IA, y hay personas que se venden hoy en día diciendo, yo soy una agencia de una sola persona, porque lo que tú dices, puedo editar, me puedo grabar, tengo Canva, puedo diseñar, tengo una aplicación también de inteligencia artificial que me hace audio, tengo otra que me hace automáticamente subtítulos, tengo otra que me hace que me embellece el espacio, que me hace rotoscopio, que me bla 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 bla, y todo lo puedo hacer. Yo soy el hombre orquesta, ¿cierto? Dale play a ese video. No te va a enganchar, no va a enganchar. La gente lo reconoce, la gente sabe lo que es fake, la gente, o sea, todo el mundo habla de que el deepfake y todo esto es lo que nos va a tragar, porque esta generación de nuevos videos está copiando la realidad. Bullshit. La gente sabe cuando las cosas no son reales. Y hay que entrenar, eso sí, porque hay mucha gente que se lo traga entero, y quizás a veces son la mayoría, pero hay que entrenar a las personas para que esto suceda. Claro. En nuestros países... Hay que entender, aprender, o si no, pues... Exactamente. En nuestros países, Latinoamérica, sí puede haber un susto porque acá todo lo transversamos de alguna manera también. Entonces, desde el lado del cliente, creen que ahora una sola persona va a poder hacer todo, entonces van a creer que contratando a un chico junior que está saliendo de la universidad, al que le van a pagar, se te murió acá, te van a pagar 500,000 pesos, ah no, entonces ahí yo sí voy a poder, ¿sabes?, tener a alguien que hace todo. Pero no, o sea, en la medida en que tú vayas realmente a hacer un trabajo profesional, tienes que tener a un profesional detrás. O sea, la inteligencia artificial no vino a sustituir
moral, no vino a sustituir pensamiento crítico, no vino a sustituir lo que nos hace realmente seres humanos, que es el sentir, el cómo yo me conecto desde mis sentimientos y mis emociones hacia las cosas. Entonces eso es lo que hay que trabajar más de ahora en adelante. Y me atrevería a decirte, un poco para cerrar esa pregunta, Alex, que lo que viene ahora son más experiencias físicas. Sí, la inteligencia artificial vino, se va a quedar y va a seguir desarrollándose como una loca, desatada y suelta. Pero el ser humano cada vez le va a prestar mucha más atención y le va a dar mucho más valor a lo que me haga sentir, a lo que yo pueda tocar, a lo que yo pueda vivir como una experiencia. Allí va a estar justamente ese ganar de estas nuevas agencias que tienen que pensar en el mundo real. Y el mundo real es un mundo que vive entre lo que es físico, lo que sentimos que tocamos y lo que está en el digital. Y saber cómo mezclar esas dos cosas de forma armoniosa, sin que se convierta en algo extremadamente positivo, tóxico, o en algo realmente negativo, destructivo. Sí, pero yo creo que, digamos, a futuro, desde ya, las agencias creativas tienen que asumir una responsabilidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, si una campaña hecha con IA genera controversia, sea de sesgo racial, contenido inapropiado, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿El creativo? ¿La agencia? ¿La empresa de IA? O sea, esas son como preguntas que nos tenemos que hacer para un futuro que uno dice futuro. No, futuro presente. Ya casi, porque es que nos toca decir, todos podemos utilizar IA, pero lo que tú dices es muy, digamos, es muy claro y todo el mundo puede ser, entonces, abogado, puede ser diseñador. Sí, pero digamos al final, como uno dice, alguien tiene que echar la firma. Entonces, pues, ¿quién la va a poner? Exactamente. ¿Quién la va a poner en ese momento? Entonces, pues... Exactamente. No, y ahora que también hablas de eso, o sea, en términos de cómo llevamos esto hacia adelante, la regulación evidentemente es ultra necesaria. Hay que trabajar en la regulación, sin duda, pero no hay que coartar tampoco la experimentación y la creatividad. Hay que buscar un balance entre esas dos cosas, porque evidentemente la IA, como te digo, llegó para quedarse y va a evolucionar a una velocidad mucho más loca de la que ya hemos visto. Entonces hay que montarse en ese autobús, porque no podemos ir en contra y decir, es que esto nos va a matar y nos va a llevar al fin del mundo. Sí, quizás el fin del mundo que conocíamos ya lo destruyó. O sea, ya ese fin del mundo llegó. Es adaptarse a este nuevo fin del mundo para crear el nuevo comienzo del nuevo mundo. Y hay que adaptarse. Como te digo, habrán personas que ya se quedarán y dirán, hasta aquí llego. Y es normal, porque eso también es parte de la evolución humana. Lo que sí es que no debemos perder y tenemos que seguir trabajando es en justamente los valores que nos hacen humanos. La inteligencia artificial, si llega a tener algún tipo de sesgo, sea cual sea, racial, de género, lo que sea, va a ser porque la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros, no está aprendiendo de otra cosa, no se está inventando las vainas. La inteligencia artificial, todo algoritmo aprende de lo que está en el mundo como información. ¿Y quién ha creado esa información? Nosotros. Entonces no podemos decir, es culpa de la máquina, es culpa mía, es culpa de todos. Es culpa del que crea la nueva tecnología, es culpa del que la regula, es culpa del gobierno, es culpa del usuario, es culpa del médico, del odontólogo, de todo el que tenga acceso a ella y el cómo la usa, tener también la conciencia. O sea, es una herramienta tan poderosa que sí, puede llegar a destruirnos, sí, pero no nos va a destruir la IA, nos vamos a destruir nosotros mismos.
dejemos de hablar, es que la IA es un elemento externo que vino a acabar con nosotros. No, la creamos nosotros, la hicimos nosotros y la estamos alimentando nosotros. Entonces, no es un tema de, uy, vino el coco y nos va a comer. No, el coco lo hice yo. Somos nosotros. Pero pues digamos, creo que nos podemos quedar hablando pues mucho tiempo de eso, pero digamos que antes de despedirnos necesito hacerte la pregunta que todos nuestros oyentes creo que están pensando en este momento, y para alguien que nos está escuchando y está en pánico porque siente que la IA lo va a dejar sin trabajo, ¿qué le dirías, digamos, como mensaje final de esta charla desde tu experiencia? Eso, está muy chévere esa oportunidad, Alex, que me das, y la quiero utilizar en dos vías. La quiero utilizar en la vía de quien usa la inteligencia artificial o la puede usar para beneficio, trabajo. Y lo que le puedo decir es que experimente, que no deje de experimentar, pero que si tienes una pasión porque te mueve, que de verdad hace que tus días sean felices y puedas sonreír, estúdiala. No te quedes solamente con lo que te dice una inteligencia artificial, con lo que consigues en internet. O sea, no nos quedemos solo con esa información, porque por más que uno diga que esa gran memoria tiene todo, es solo eso, una memoria que tiene información, mas no va a saber sola cómo utilizarla. Eres tú quien le va a indicar a esa memoria cómo va a utilizar qué herramientas para construir qué. Entonces sí, experimenta, pero estudia, prepárate en lo que te guste, en lo que sea que te guste. Y si la inteligencia artificial te ayuda a ser mejor, úsala sin ningún problema. Pero evidentemente también estemos muy pendientes de lo que pasa en términos de regulación de estas tecnologías y de estos nuevos canales. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de un canal de comunicación nuevo como son las redes sociales. TikTok no es simplemente una red social donde la gente se comunica. TikTok es un gran medio de comunicación. El que vea hoy en día las redes sociales simplemente donde está la gente y la podemos manipular o le podemos vender cosas, es súper errado. Hoy en día las redes sociales son los nuevos canales de comunicación, donde la gente consume noticias, consume vida diaria, estilos, gastronomía, todo está pasando ahí. Entonces sencillamente es una extensión del mundo y una nueva forma de comunicarlo. La IA es una herramienta que va transversal a todo eso. Entonces mi recomendación es esa. Y la segunda parte que pido o que quisiera también recomendar es a los entes reguladores de todas estas cosas, llámese como se llamen, llámese industrias privadas, creadores de aplicaciones o personas que estén trabajando en tecnología, gobiernos, estados, escuelas, universidades, quien sea que esté involucrado a nivel de regulación y de velar por lo que está pasando con la inteligencia artificial, que preste mucha atención a eso y que se unan realmente para lograr leyes y lograr acuerdos que de verdad hagan que esta herramienta potencie al ser humano en todos los aspectos, porque eso es lo positivo que tiene la inteligencia artificial, que antes un proceso que nos podía tardar 20 años en hacerlo, ahora lo podemos hacer en hasta 3 días, quizás menos. Entonces es eso, aprovechemos esas ventajas para evolucionar, y evolucionar no solamente nosotros, citadinos, no, evolucionar el campo, evolucionar el turismo, evolucionar las artes, evolucionar la comunicación, evolucionar, o sea, lo que nos hace humanos. Entonces siento yo que es un trabajo, fíjate, en 2 vías, de quien la usa y de quien la tira al mercado, ¿no? Entonces es eso, con eso quisiera cerrar un poco esta gran conversación. Gracias, Pedro, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido pues muy honesta y
Creo que esa honestidad es exactamente lo que necesitamos en este momento. Para quienes nos escuchan, la IA no va a desaparecer porque la ignoremos, pero tampoco va a reemplazarnos por el simple hecho de existir. La clave, como Pedro nos ha mostrado, está en entender que estamos en un momento de redefinición, no de distinción. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Lex, la ley detrás de la creatividad. Gracias, Pedro. Alex, y pues espero que nos veamos en ¿Más otro. seguido? Sí, más seguido. Seguro, gracias, Alex. Gracias.